cambiando distintos tipos de ideas, distintos tipos de posicionamientos con respecto no solo a lo que ustedes piensan y esperan de la salud pública, de la facultad, incluso de lo que ustedes pueden pensar para su futuro. Entiendo que una de las cosas que quedó de alguna manera claro para todos fue que los trabajos prácticos de salud pública son una oportunidad para ustedes, tratar de buscar la manera de elegir temas que le permitan vincular los contenidos de salud pública con los contenidos que han visto y están viendo de clínica, y también los contenidos que ya vieron de años anteriores. Nosotros podemos facilitar, podemos guiar, digamos, sí, en este recorrido de los trabajos prácticos, y el techo, de alguna manera, lo van a poner ustedes, digamos, ¿sí? Y de hecho, hay un piso, hay una base, que es lo que ayer mencionábamos de los contenidos, digamos, ¿sí? Que tienen que tener los documentos de los trabajos prácticos finales de salud pública, que es el esqueleto, que vamos a tratar de controlar para que ustedes lo cumplan, digamos, ¿sí? Y en función de eso, el límite, no hay un límite, porque de hecho va a depender mucho del tema o de los temas que ustedes quieran elegir e incluir en cada uno de los trabajos. Y bueno, y como se les mencionó ayer, tienen la oportunidad a través de los correos electrónicos que compartimos, pero también en las clases, sobre todo presenciales, de sacar dudas o de preguntar cuestiones que tengan que ver con los temas que ustedes quieran ampliar, profundizar, y que a ustedes les interese, digamos, particularmente, que es lo que de alguna manera priorizamos en salud pública, es que cada grupo, digamos, de máximo 3 alumnos o alumnas, puedan elegir un tema, o puedan elegir temas que complementen todo el conocimiento que ya tienen, que es mucho, de estos 5 años, para los que llevan 5 años en la facultad, para los que llevan más, que son los menos, de este grupo y de los grupos anteriores. De hecho, la mayoría de ustedes comenzaron en el 2020, o sea, comenzaron a cursar la Facultad de Medicina hace 5 años, ¿no? Con la pandemia. O sea, hicieron, la mayoría de ustedes hicieron el primer año de la facultad, digamos, ¿sí? Un año antes, profe, 2019. ¿En 2019? Claro, si no, no dan los números. Claro, si no, por 2020, 2021, 2022, sí, tienen razón, 2019, un año antes. Tienen razón. O sea que ustedes cursaron a partir del segundo año con el comienzo de la pandemia. Está bien. Bueno, entonces, con esto, lo que de alguna manera quería decir era que este tiempo que ustedes llevan, digamos, ¿sí? De haber transitado el año 2020, 2021 y casi el 2022, quizás no tanto como los 2 años anteriores,
con actividades a distancia, con poca actividad práctica o con más actividades virtuales que presenciales, bueno, están en una posición en donde, a diferencia de lo que pasaba antes de la pandemia, es como que ayer manifestaron el tema de las prácticas, de la poca práctica que tienen, que vienen con la carga que dije anteriormente. Pero bueno, eso se va a ir solucionando, como lo están haciendo hasta ahora, y seguramente se va a ir ampliando a partir del año que viene con el último año de la carrera. Bueno, cuando hablamos de salud pública, nosotros generalmente creemos que partir de la definición es muy importante. Existen numerosas definiciones de salud pública. Esta que estamos observando es una de las definiciones quizás más completas, digamos, de Milton Terris, que tiene más de 30 años, que está más o menos asociada a una de las primeras definiciones de Winslow, allá por 1920, hace más de 100 años, en donde la salud pública es la ciencia del arte de prevenir las dolencias, las discapacidades, prolongar la vida, fomentar la salud, la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar la enfermedad infecciosa y no infecciosa, así como las lesiones, educar a las personas en los principios de la higiene, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la estructura social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Entonces, ahí ustedes pueden ver que está subrayado prevenir dolencias, discapacidades, prolongar la vida, fomentar la salud, la eficiencia física, a través de la participación de la comunidad, digamos, ¿sí? Educar a las personas en los principios de higiene, organizar los servicios para responder a las demandas de atención, y también tener una actitud proactiva de salir a la comunidad a través del equipo de salud. Y cuando hablo de salir a la comunidad, no significa solamente ir a una escuela o ir a una iglesia o ir a reuniones, sino también usar los medios de comunicación, digamos, ¿sí? Las redes sociales como nexo, digamos, ¿sí? Para poder mantener una interactuación, un vínculo, digamos, ¿sí? En donde se pueda dar respuestas a preguntas concretas, digamos, ¿sí? Que las personas puedan manifestar como dudas. De hecho, por ejemplo, hoy una persona con una discapacidad importante me escribió un WhatsApp preguntándome cómo podía hacer para conseguir una silla de rueda que la pueda trasladar sin tener que usar los brazos y la mano, porque estaba con ciertos problemas para poder mover el sillón de rueda. Y bueno, vinculé a través de mensajes de WhatsApp a una organización para que pueda proveerle esa silla de rueda que la persona había manifestado que necesitaba. Entonces, con este ejemplo tonto que acabo de mencionar, creo yo que son pequeños granitos de arena o pequeñas cosas que nosotros podemos hacer para dar respuesta a necesidades puntuales que tienen las personas más vulnerables, ¿no? Porque cuando hablamos de una persona de 38 años, mujer, digamos, que tiene una enfermedad reumatológica desde los 4 años, que viene de alguna manera a través de los años menoscabando menoscabando todo lo que tiene que ver
con su integridad física, a tal punto que tiene bastante consumida la masa muscular, y también tiene prótesis a nivel de cadera, producto de el avance de esta enfermedad que acabo de mencionar. Bueno, esa persona que se llama Cristina, de alguna manera contactó a varias personas que estamos en distintos efectores porque necesitaba esta silla de ruedas. Bueno, a esto me refiero de desarrollar una estructura social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Tiene que ver un poco también con lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? De la empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, de muchas veces actuar actuar de buena fe. Actuar de buena fe implica que nosotros al servicio del grupo con el cual trabajamos, y sobre todo de la comunidad que necesita de nuestros conocimientos y de nuestra capacidad para resolver problemas, la, entre comillas, virtud de horizontalizar, ¿sí? Todo tipo de acciones, porque si bien es cierto, cada grupo puede tener un líder, cada grupo puede tener una persona que dirija, nunca se tiene que perder de vista el tema de que la organización parte de la base de que nadie, absolutamente nadie, es indispensable para siempre, en función de poder hacer todas las cuestiones que tengan que ver con esto de prevenir las dolencias, prolongar la vida, educar a las personas, organizar las actividades, etc. Bueno, entendemos que las definiciones de salud pública de alguna manera apuntan a todas estas cosas que estamos intercambiando con ustedes, en donde más allá de que hubo una definición que a ustedes se la deben haber dicho un montón de veces, inclusive desde antes de cursar la Facultad de Medicina, de la Organización de la Mundial de la Salud, de completo bienestar físico-mental y no solamente la ausencia de enfermedad, digamos que eso que fue por allá por 1948. Bueno, tenemos el tema de otras definiciones que son por ahí más concretas, que tratan de hacer hincapié, por ejemplo, esta con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de enfermedad, digamos, ¿sí? De la dinámica que hay en la vida de todos nosotros, ¿no? La posibilidad de realizar una vida social y económicamente productiva. De hecho, todos sabemos que hay una etapa de la vida de 18, 20 a 60, 65 años, que es cuando las personas podemos de alguna manera desarrollar la mayor cantidad de actividades para que nuestra sociedad tenga cada vez una mejor posición, digamos, ¿sí? Y que todo esto, por supuesto, está vinculado al ambiente, y no solamente a lo que tiene que ver con los cambios climáticos, digamos, ¿sí? O con el tema de lo que pasó con la pandemia, de la decisión que se tomó del aislamiento y del confinamiento y del distanciamiento social, etc., sino también con los ambientes en donde nosotros trabajamos, en donde estudiamos, en donde estamos la mayor parte del tiempo. Entonces, entendemos que tener un ambiente saludable implica también
que las personas puedan pueden desarrollarse personal, profesional y familiarmente de una manera natural, por así decirlo, ¿no? Sin ningún tipo de presiones o de exigencias que vayan más allá de las exigencias que cada uno de nosotros podamos tener para que nuestra familia, para que nuestra comunidad o para que nosotros mismos podamos sentirnos satisfechos, digamos, realizados o realizadas en todo sentido, ¿no? Dentro de lo que es la evolución histórica del concepto de salud, digamos, ¿sí? Lo que uno tiene que pensar es que a partir de las pestes, de las epidemias, de la industrialización de lo que fue a fines del siglo XIX, principio del año 20, con el tema del crecimiento de la industria, bueno, todo eso fue de alguna manera cambiando la responsabilidad de los distintos gobiernos del mundo, y no solo de Argentina, para dar respuestas a ciertas situaciones que se fueron generando a partir de estos cambios que se fueron inclusive profundizando a través de los años del siglo pasado. Y por ejemplo, cuando uno habla de la tuberculosis como una enfermedad que todos sabemos que es infectocontagiosa, y antes de que aparezcan los antibióticos por allá, por los años 1940, 1950, hubo medidas que se tomaron que incidieron en la disminución de los casos de mortalidad de tuberculosis, que tuvieron que ver con las medidas de poder brindar servicios básicos a la población, digamos, ¿sí? Que eso redujo muchísimo la transmisión de enfermedades, no solamente de tuberculosis. Entonces, cuando uno habla de las acciones, digamos, ¿sí? Con la participación del gobierno, de la comunidad organizada, entonces todo esto fue de alguna manera avanzando para que se puedan de alguna manera aplicar acciones que tenían que ver con el saneamiento, que tenían que ver con la educación masiva para la salud, y que no son propias de una comunidad, de una persona, sino del conocimiento generalizado que tenía la comunidad, ¿no? Y justamente esto fue de alguna manera mostrando que las poblaciones más vulnerables, llámense recién nacidos, niños, embarazadas, ancianos, personas con discapacidad, etc., requerían, digamos, políticas o acciones, digamos, ¿sí? Que los puedan incluir para justamente tener claras ciertas cuestiones que tienen que cada país tener en cuenta, de acuerdo, por supuesto, a su geografía, a su costumbre, a su idiosincrasia, de acuerdo a las etnias, digamos, ¿sí? Porque una de las cosas, por ejemplo, que nos diferencian de Europa a nosotros, digamos, ¿sí? Acá en Latinoamérica, es el gran peso que tienen los pueblos originarios, y probablemente en Europa, en este momento, como todos lo sabemos, desde África, desde Asia, migran
de a miles, de cientos de miles de personas, y la migración también, de alguna manera, está interpelando a los países más industrializados y desarrollados, con respecto a si alcanza, digamos, sí, con colocar barreras, digamos, que no permitan que esas personas que emigran puedan llegar al país como lo podemos leer o observar, digamos. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver un poco con la evolución del concepto de salud pública, porque fíjense que nosotros en este momento ni mencionamos la guerra, ni mencioné el tema de la pandemia, porque estuvimos hablando hablé de dos características, las etnias, los pueblos originarios, y la migración, digamos, de distintas personas de países del continente africano o de Asia, digamos, ¿sí? Entonces, eso sumado a que cada vez es más fácil viajar de un país a otro, de un continente a otro, hace que la velocidad con la cual se puedan no solo conocer las cosas, sino probablemente también transportar enfermedades, digamos, es mucho más fácil que lo que o más frecuente que lo que pasaba hace 50, 60 años atrás, en donde probablemente no había la cantidad de habitantes que hay actualmente en el mundo, ni tampoco tenemos el desarrollo tecnológico que todos conocemos, y todo esto creo que apunta un poco a poder entender o tratar de entender dónde estamos parados, ¿sí? Porque muchas veces, cuando uno está en un consultorio, en el sector público o privado, y está frente a un paciente, frente a una persona, y le tiene que indicar algún tipo de estudio, eh, dada la situación actual de contexto, digamos, que todos conocemos, a veces existen obstáculos, barreras de acceso, digamos, que están primero incorporadas al mismo sistema de salud, digamos, ¿sí? Con los turnos o con los mismos costos que puedan tener su estudio. Y lo otro es el tema de cuán importante es que esa persona tome esa decisión, tomar la decisión para que esas personas eh, eh, puedan, puedan avanzar en poder resolver su problema. Por ejemplo, si uno piensa, digamos, ¿sí? En esta época del año, en una persona que consulta por cuadros vinculados a las vías respiratorias, ¿sí? Nosotros vamos a interrogar. Si del interrogatorio vemos que la persona no tuvo fiebre, que la persona duerme bien, se alimenta, pero está con la secreción nasal, está con la tos, tiene ciertos dolores de cabeza, digamos, ¿sí? Entonces, a veces lo más fácil es indicar un antibiótico, o lo más fácil es indicar una placa y un análisis, digamos, sangre, y bueno, lo que por ahí tenemos que evaluar, digamos, ¿sí? Es
la capacidad que tiene esa persona de poder hacer esos estudios versus, digamos, ¿sí?, evaluar realmente hasta qué punto nosotros vamos a resolver el problema indicándole o estudios o un medicamento. Y ahí es donde entra el tema de el compromiso, digamos, ¿sí? El compromiso que implica decirle a la persona, bueno, no es ni blanco ni negro, no puedo decir que tengas una infección bacteriana, tampoco puedo descartar que tengas un cuadro de infección viral o una cosa común combinada con un cuadro alérgico, pero vamos a tomarnos 24, 48, 72 horas de conducta expectante, a ver cómo seguís evolucionando, tomar estas medidas de cuidados básicos, de tomar mucho líquido, de tomar paracetamol u otro medicamento por si está con dolores o con algún otro tipo de molestia, y eventualmente, si presentás algún equivalente febril o la sintomatología que estamos evaluando empeora en las próximas 48, 72 horas, me volvés a consultar. Esto que yo estoy diciendo tiene que ver un poco con el tema de hasta dónde, digamos, ¿sí?, ciertos padecimientos que se puedan presentar en las consultas, sea por guardia en un consultorio, a nosotros, como futuros buenos colegas que todos van a ser, que todos y todas van a ser, bueno, está bueno no apresurarse, tomar una decisión inclusive compartida con la persona, digamos, que la persona pueda opinar, que la persona pueda hablar en estos momentos de mucha información que se tiene a través de las redes sociales y de todo lo que circula por los distintos medios que hay de comunicación. Está bueno que nosotros, en este concepto de la evolución histórica de salud, podamos darle un lugar a las personas en caso de que quieran opinar o incluso que participar, que sería lo ideal, digamos, ¿sí? Tomar como propio el problema para tratar de resolverlo, sería básicamente, ¿no? Y en función de esto, lo que vimos y seguimos viendo, digamos, ¿sí?, de lo que pasó durante la pandemia, que incluso algunos de ustedes mencionaron el tema de trabajar mucho en la educación, la promoción, en fuentes confiables de información, porque a veces, doctora, doctor, te dice el paciente, a mí me dijeron tal cosa, o yo escuché tal otra. Bueno, ese rum rum que circula con distintos tipos de datos que se tienen, nos interpela a nosotros para poder primero escuchar, digamos, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de razonar con la persona que tenemos enfrente, con la o las personas que tenemos enfrente, de tal manera que no quepa duda de que primero, que nosotros nos interesa resolver el problema. Segundo, que queremos que esa persona se apropie, que esa persona se involucre en el tema, digamos, ¿sí? Y tercero, digamos, ¿sí?, que tenga la tranquilidad de poder hablar con nosotros, consultarnos con nosotros en el caso de que surjan dudas o problemas en el transcurso de los días. Y más allá de esto que estamos diciendo, también vimos frente a la pandemia que lo único que se atendía era COVID, digamos, ¿sí? Y como que el resto de los problemas no existían.
Y bueno, y todas estas cuestiones tienen que ver muchas veces con que algunas personas que se atienden te dicen, yo voy a la guardia o voy a un consultorio y no me toman la presión arterial. Estamos hablando de gente probablemente de la edad de ustedes, entre 20 y 30 años, o sea, gente por ahí joven que uno asume que tienen la presión normal, pero que en realidad entiendo yo que cuando estamos frente a una situación de una consulta, no cuesta nada ponerle el termómetro abajo de la axila, no cuesta nada ponerle el tensiómetro en el brazo, no cuesta nada ocultar, digamos, ¿sí? Independientemente de que vengo porque necesito un certificado, o vengo porque tengo un dolor en el dedo meñique, producto de que me lo doblé haciendo una fuerza. Bueno, independientemente del motivo por el cual una persona va a la consulta, nosotros deberíamos tener como un protocolo, tener como una estandarización de lo mínimo, de lo básico que hay que hacer, digamos, ¿sí? Y a partir de eso, sumar lo que nosotros vayamos detectando a partir del interrogatorio y del examen. ¿Qué aspectos determinan un problema de salud pública? Primero, la dimensión del problema, digamos, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es? ¿A cuántas personas afecta? ¿En qué lugares? ¿Cuántas personas se internan o cuántas personas se mueren por ese problema, la gravedad? Es un problema que es muy frecuente. Nosotros, por ejemplo, damos un ejemplo que seguramente después lo vamos a desarrollar con mayor fundamento, que es el tema de que cuando en un lugar, por ejemplo en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Paraná, hay casos de tuberculosis infantil, casos en niños, y más cuando son más chicos, es porque hay circulación bacteriana, digamos, del bacilo de Koch en la comunidad. Hay una circulación activa. Entonces nos tienen a nosotros como galenos o galenas, nos tiene que poner en alerta este tema de que haya casos, digamos, de tuberculosis infantil en un lugar determinado, como dije anteriormente. La evolución, la tendencia que va teniendo en el tiempo, si solo se presenta en verano, en invierno, o independientemente de la época del año, la población que afecta, si solo afecta a niños o ancianos, por ejemplo, qué intervenciones eficientes con el recurso escaso disponible que tenemos, sobre todo en el sector público, pero también en el privado, ¿sí? Podemos abordar el problema teniendo en cuenta la vulnerabilidad que pueda tener el mismo, el interés social que tiene ese problema, el daño económico que ocasiona en la sociedad y el costo que tiene para abordar el problema, que está vinculado con la eficiencia, digamos, que a su vez viene asociado a la eficacia y a la efectividad del mismo. ¿Cómo se abordan los problemas de salud pública? Importante tener en cuenta que en la etapa de resolución del proceso de resolución de los problemas de salud pública, una de las cosas que tenemos que saber y entender es la definición del problema, es decir, tener la mayor información posible sobre el problema que queremos abordar y resolver, para entender la magnitud de ese problema,
realizando un desarrollo de marco conceptual para identificar los determinantes clave del problema, incluyendo los determinantes biológicos, epidemiológicos, socioculturales, económicos y políticos, para identificar y desarrollar intervenciones y estrategias de promoción, prevención, fijando prioridades de estrategias y recomendaciones políticas para implementar esas acciones y hacer un monitoreo de la misma. Entonces, cuando hablamos de la definición de un problema en el marco de la pandemia de COVID, por ejemplo, nosotros, como lo hablábamos ayer, fue la segunda pandemia que tuvimos en estos 23 años de este siglo, y la definición del problema del COVID, digamos, ¿sí?, tardó mucho en poder entenderse, tardaron muchos meses, digamos, ¿sí? Recuerdan el tema de, por ejemplo, poner en duda el uso de los barbijos, porque hasta el año 2020 era como que el tema del uso de los barbijos, ¿sí?, se usaba más en países como China, Japón, Vietnam, Corea, etcétera, en los países de Asia, pero de este lado del mundo no era una recomendación para disminuir la diseminación de la enfermedad causada por un virus. Entonces, bueno, llevó varios meses poder entender el tema de que estábamos frente a un virus nuevo, digamos, con una capacidad de transmisión mucho más rápida que otros virus, y que eso probablemente tardó mucho en poder tomar decisiones que provocaron, como todos lo pudimos observar, digamos, ¿sí?, un colapso, digamos, ¿sí?, de muchos de los sistemas de salud de los países de Europa. Entonces, bueno, la definición del problema tiene que ver con esto: ¿cuál es el problema que se quiere abordar? Entonces, para saber eso, también tenemos que saber en qué personas, entre las que padece el problema, se quiere abordar. Si nosotros, ya lo vamos a ver, que había personas que estaban con un mayor riesgo que otras, ¿no? Y eso, en los primeros meses de la pandemia, es como que tampoco se tenía claro. ¿Dónde? ¿En qué lugares se produce el problema? Y cómo frenarlo, cómo tratar de evitar que eso se propague, y en qué momento se propone abordar el problema en las personas y lugar indicado. Entonces, cuando hablamos del qué, hablamos del daño que puede producir el SARS-CoV-2, que afecta a cualquier órgano del cuerpo, pero fundamentalmente las vías respiratorias. El factor de riesgo está muy vinculado no solo a la edad, sino al sexo, al grado de inmunidad, las condiciones de ocupación, o de comorbilidades, como todos sabemos, y también influye todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales, económicos, demográficos, que también han influido en el tema del qué y del quiénes, teniendo en cuenta el ejemplo de la pandemia, personas mayores de 65, 70 años con comorbilidades. En esos primeros meses del año 2020 podíamos observar que tenían un mayor grado de afectación, que se afectaban más los hombres que las mujeres, que en lugares cerrados, con poca ventilación, etc., eran lugares característicos, digamos, para poder llevar adelante. Y después teníamos este tema de las antivacunas, o por pertenecer a determinadas religiones, tenían determinados posicionamientos que incluso ponían en duda muchas de las recomendaciones de organismos internacionales y sociedades científicas. El dónde, el espacio, lugares cerrados, con falta de distanciamiento, eso se lo mencionamos.
el trabajador de salud con el adulto mayor, los docentes eran también personas muy expuestas a sufrir este problema de la pandemia, del COVID-19, y el momento en función de la época del viaje, del año de los viajes, digamos, sí, que se pueden hacer a determinados lugares donde recuerden que incluso hubo países que al comienzo del año 2020, como Australia, Nueva Zelanda, además de algunos países asiáticos, prohibieron el ingreso de aviones o de barcos a sus países, y eso tardó mucho en tomarse en los países de Europa y de América Latina. Bueno, el tema de cuáles son las actividades de salud pública que se tienen que tomar como eje, ¿no? Una es la protección de la salud, dirigida al control sanitario del medio ambiente, con el control de la contaminación del suelo, del agua, del aire y los alimentos. Incluye la seguridad del trabajo y del transporte, la promoción de la salud, a fomentar la salud de las personas y las poblaciones, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables mediante intervenciones de educación sanitaria, a través de medios de comunicación, que no solamente son en masa, sino también en escuela, y de las personas que puedan ir a los sectores públicos y privados, e incluso, como dijimos anteriormente, nosotros de poder organizar reuniones en lugares como pueden ser escuelas, clubes, etc. Restauración de la salud, para recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios de asistencia sanitaria, que despliegan sus actividades en los niveles de atención correspondientes. De hecho, como dijimos ayer, el nuevo Hospital Iturraspe, salvo la guardia de pediatría y de adultos, recibe personas para que sean hospitalizadas por cuadros que o son derivaciones de otros lugares, como pueden ser SANCO o hospitales, o de la guardia misma, ¿no? Del hospital nuevo, del Hospital de Iturraspe. Entonces, cuando uno habla de las actividades de salud pública, de la protección de la salud, de la promoción, de la prevención de enfermedades, de la restauración de salud, piensa, por ejemplo, qué debemos hacer en un consultorio o en un efector público, puramente que puede ser un CAPS o un SANCO, o incluso, ¿por qué no?, en el CEMAFEP, digamos, ¿sí? O en el Hospital de la Baxada, en Paraná, o en otro hospital de Crespo, ¿sí? O en el CAPS de Ombú, digamos, sí, sé que está de cerca de La Paz, digamos, sí. Bueno, digo todas estas, o un consultorio de Esperanza o Rafaela. Entonces, ¿qué debemos hacer mediante la consulta del problema de salud frecuente? Primero, explorar los comportamientos de profesionales de salud de la población que están asociadas a las enfermedades crónicas que pueden ser respiratorias, cardíacas o de otro tipo, ¿no? Revisar los instrumentos, las metodologías, abordajes y estrategias disponibles que podrían desarrollarse para actuar sobre los comportamientos de personal de salud y la población que se asocian a enfermedades crónicas que pueden ser respiratorias, cardíacas, que pueden ser renales también, o que están asociadas a problemas oncológicos, etc. Identificar oportunidades que puedan aprovecharse con los profesionales de salud en las instituciones y sectores de salud y nivel comunitario para promover comportamientos que reduzcan los motivos de consulta, digamos, los motivos de internación, o incluso la mortalidad prematura, digamos, ¿sí? Que se tiene a partir de que en los países en vía de desarrollo, como Argentina, tenemos que la prevalencia de diabetes, digamos, ¿sí? Está más frecuentemente desarrollada en personas de menores de 50 años, ¿sí? Y en los países
industrializados y desarrollados, vamos a encontrar más cantidad de casos de diabetes tipo 2 en personas mayores de 50 años. ¿Qué son las funciones esenciales de la salud pública? Ustedes, yo supongo que este es un tema que probablemente lo hayan leído, inclusive lo hayan podido ver en otra oportunidad. Es un conjunto de actividades que todos los países de América Latina deben llevar a cabo. Es un aspecto de competencia y acciones para que los sistemas de salud de América Latina, sobre todo, alcancen el objetivo central de la salud pública, que es mejorar la salud de las poblaciones. Es un conjunto de servicios que buscan brindar a toda la población la mayor cobertura posible de salud, y la importancia estratégica que tiene las funciones esenciales de salud pública tienen que ver con que radica la generación por parte del sistema de salud de una respuesta que tenga eficacia, efectividad y eficiencia, apuntando a tener calidad de intereses colectivos de la población en materia de salud. Y básicamente las funciones esenciales la podemos agrupar, digamos, en un modelo que tenga 3 etapas. El conocimiento de la situación de la salud, que incluye las funciones esenciales 1 y 2, el diseño de estrategias e intervenciones para abordar la situación de salud previamente mencionada, y el diseño de planes para ponerla en acción, que son las funciones esenciales 3, 4 y 5, el aseguramiento, el monitoreo para que se apliquen, que son las otras 5 funciones, 6, 7, 8, 9 y 10, y una última que tiene que ver con las intervenciones en caso de catástrofes, que pueden ser terremotos, inundaciones, en los distintos países de América Latina. Y como pueden ver, son esas 11 funciones esenciales que acabamos de mencionar, que se las puede justamente distribuir en ese diagrama que mencionamos anteriormente. Dentro de la dinámica de la salud y de las enfermedades con los determinantes sociales de la salud, tenemos en las enfermedades transmisibles, en el periodo prepatogénico, antes de la enfermedad, la interacción del agente, el huésped y el ambiente, en donde mediante el estímulo que se tiene que tener, se pasa a un periodo de latencia, de interacción, huésped, reacción con el huésped y el estímulo que recibió para el periodo patogénico, con un horizonte clínico que, de no mediar ningún tipo de intervención que tiene que ver con la historia natural de la enfermedad, esa persona puede evolucionar hacia un estado crónico o de cura o de muerte. Y en la dinámica de adquisición de las enfermedades, de alguna manera que tienen que ver con la historia natural de la enfermedad, ahí vemos un estado saludable, una enfermedad subclínica, con una manifestación identificable, en donde vemos que por debajo del cambio que está detectable, con el conocimiento y la tecnología apropiada, mientras que cuando pasamos a una manifestación identificable con una enfermedad clínica que puede ser leve, moderada y grave, esta misma puede ser también detectada en tiempo y forma para evitar la muerte. Entonces ahí vemos el modelo tradicional relacionado con la causa-efecto, digamos, ¿sí?, que se llama triada ecológica, donde existe un agente, un huésped y un ambiente, donde la causa produce un efecto o una enfermedad. Como todos sabemos, el bacilo de la tuberculosis es necesario, pero no lo suficiente para desarrollar la enfermedad en las personas, ya que hay factores propios de las personas, del ambiente y del huésped que son importantes para el progreso de esa enfermedad. Y cuando lo vemos en la dinámica, como dijimos anteriormente, en el periodo prepatogénico, en donde es antes de la enfermedad, si la persona tiene colocada la vacuna, si la persona vive en condiciones adecuadas, etc., existen menos posibilidades de que el estímulo al cual estamos todos expuestos pueda avanzar al periodo patogénico. Pero si ese estímulo, digamos, aparece, es ahí donde nosotros
tenemos que cumplir nuestra función, digamos, ¿sí? Que es actuar sobre los síntomas o los signos o los, ¿cómo se dicen? Sobre las situaciones que de alguna manera nos llevan a pensar de que hay un problema que tenemos que tomar una decisión. Y cuando hablamos de tuberculosis, digamos, ¿sí? Claro, tenemos una persona de 25 años que viene por tos y catarro por más de 2 semanas. Digamos, ¿sí? Y habitualmente lo que pasa en los equipos de salud, y sobre todo en los profesionales de la medicina, es que tuberculosis no es un problema que se sospeche como primero, digamos, ¿sí? Y cuando digo esto, no lo digo por el tema de que siempre tenemos que pensar que cuando sea tos y catarro por más de 2 semanas, tiene que ser tuberculosis, porque tiene que haber no solamente una epidemiología, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si tuvo en contacto o no con alguien que tuvo tuberculosis, digamos, ¿sí? Sino también con la clínica, digamos, ¿sí? Si perdió peso, si tiene equivalentes febriles, fiebre vespertina, etc. Es decir, creo yo que en esos casos, y ya lo vamos a ver, y seguramente ustedes lo han visto, lo van a seguir viendo en clínica, que uno de los problemas que tenemos en el sistema de salud nuestro, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, es el subregistro, pero también una cuestión de estar alertas a manifestaciones clínicas de presentación infrecuentes o que pueden ser infrecuentes de acuerdo al lugar donde nosotros estemos trabajando para poder tomar decisiones adecuadas. Es todo un hito para nosotros como profesionales de la salud. Y cuando seguimos hablando de esta triada, huésped, ser humano, de la triada ecológica, ¿no? Ambiente, el mosquito, la Aedes aegypti, que es la que circula con mayor frecuencia en el continente americano, vemos esta explicación donde vemos claramente que el Aedes aegypti, digamos, se alimenta adquiriendo el virus a través de la persona que está infectada, que esa incubación puede durar hasta 12 días, digamos, ¿sí? Y que el mosquito puede transmitir ese virus, digamos, ¿sí? En un lazo de 15 a 30 días, digamos, ¿sí? Donde se produce la viremia. Con lo cual, cuando uno piensa en esto, de la triada ecológica del dengue, del ciclo de transmisión, podemos usar este modelo para poder saber, o al menos para poder entender, poder reforzar lo que ya sabemos, ¿sí? Que están involucrados macrofactores que tienen que ver con el ambiente, con los servicios públicos básicos, con la parte social, digamos, ¿sí? La ubicación geográfica, el saneamiento ambiental, la densidad de población, con los microfactores que tienen que ver con el mosquito, con el virus y con la atención, con la vigilancia epidemiológica que se puede hacer de la circulación del virus y de los casos que se producen en la comunidad, para poder tomar las acciones que no solamente son de descacharrado, digamos, ¿sí? Sino que van mucho más allá, en donde uno tiene que tener un modelo, como que están observando, de multinivel, de determinantes de salud, donde tenemos determinantes proximales, que tienen que ver con los factores individuales y de preferencias en cuanto a estilo de vida, con respecto a las influencias comunitarias y de soporte social, el acceso a los servicios de salud, digamos, ¿sí? Que tienen que ver ya con los determinantes distales, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, uno puede tratar de entender aún más
el proceso de salud de enfermedad, de las enfermedades crónicas no transmisibles y de las enfermedades transmisibles. Y cuando vamos, por ejemplo, a otro diagrama, a otro modelo que tiene que ver con el MEME, modelo de exposiciones múltiples y efectos múltiples, tenemos un contexto, digamos, social, económico, demográfico, que lleva a efectos de la salud, del bienestar, de la movilidad, con acciones preventivas y paliativas que tienen que ver con las exposiciones en las cuales está la persona afectada. Y si ponemos como ejemplo la obesidad, utilizando este diagrama, este modelo, en la niñez y en la adolescencia tenemos un contexto de alta proporción de población infantil y adolescente, con un bajo nivel de ingreso en la población, y sobre todo después de la pandemia, que lleva a muchos casos de marginación y pobreza. Bueno, lo podemos ver el tema de que en Argentina, dependiendo de la jurisdicción o provincia, dependiendo de los sectores, puede oscilar entre un 30 a un 50% de pobreza, ¿no? Y los efectos de la salud tienen que ver con una mayor movilidad debido a la obesidad, con un bajo rendimiento escolar, a una mayor incidencia y gravedad de enfermedades cardiovasculares, sobre todo, pero también pueden ser de cualquier otro sistema de salud, de otro sistema afectado que no sea el cardiovascular, como puede ser el renal, como puede ser el sanguíneo, el cerebral, etc. Y las acciones tienen que ver con la regulación de la comercialización de productos, el etiquetado de alimentos, la promoción de la lactancia materna, por ejemplo, ¿sí? El programa de detección precoz y tratamiento que se puede usar, que se puede utilizar no solo a nivel de primer nivel de atención, sino vinculado con el segundo y tercer nivel de atención, en un nivel de exposiciones, digamos, en donde trabajar para que pueda haber mayor información a la familia, para que pueda haber mayor acceso a una vida y alimentación saludable, todo esto para tratar de controlar el tema del problema de la obesidad. Y bueno, y ya estamos terminando, digamos, sí, un poco con los conceptos de epidemiología básicos. Cuando queremos hablar de epidemiología tenemos preguntas para responder, de qué se enferman y de qué se mueren las personas, de la misma causa, en todas las partes iguales, distintas, hay alguna característica que haga a una persona más susceptible que otra, hay alguna edad en la cual las personas se enferman más que otra, de qué se enferman las mujeres, o se enferman más las mujeres que los hombres, digamos, en la expectativa de vida tiene mayor expectativa de vida la mujer y por lo tanto vamos a encontrar mayor incidencia de enfermedades crónicas en mujeres en la edad adulta mayor, etc. ¿Hay alguna época del año que es más frecuente en una enfermedad? ¿Cuál es el pronóstico de una enfermedad afectada por una enfermedad? ¿Existen intervenciones que sean eficaces o eficientes para prevenir que ocurra una enfermedad? ¿Qué medidas pueden prevenirlas? Esos nuevos eventos. Y la epidemiología es el estudio de la distribución de la enfermedad de la población y los factores que influyen en determinar esa distribución. La distribución de las condiciones de salud en la población y en los factores que influyen, las comorbilidades, ¿no?, que determinan esa distribución. Y dentro de los aspectos claves que hablamos anteriormente de distribución, enfermedad, población que afecta, digamos, ¿sí?, que divide a la práctica clínica, que es a la persona que tiene el problema, y a la epidemiología de la frecuencia que tiene esa enfermedad en la población, los factores que influyen, digamos, ¿sí? Y todo esto se tiene que medir, digamos, ¿sí? Y la medición pasa por las medidas de frecuencia y medidas de asociación, que son un poco los factores que influyen o determinan hacia dónde va cada uno de los problemas de salud, y para eso usamos cifras absolutas y relativas. Las cifras absolutas tienen que ver con los recuentos de hechos, de eventos que se producen en la población, por ejemplo, número de personas que sufrieron lesiones por accidentes de tránsito en un fin de semana, número de cirugías realizadas en pacientes geriátricos en un hospital, número de casos de neumonía en un determinado lugar y periodo, y con las cifras relativas que relacionan dos cifras absolutas de la misma o diferente naturaleza. Por ejemplo, razón de varones y mujeres entre personas que sufrieron lesiones por accidentes de tránsito en un fin de semana, proporción de ingresos hospitalarios de pacientes geriátricos que tuvieron una cirugía
durante su tiempo de internación, tasa de incidencia de neumonía en un determinado lugar y periodo, etc. Cuando hablamos de razón, hablamos de relación de dos categorías distintas de un mismo hecho o fenómeno, relación hombres-mujeres de casos de dengue, de tuberculosis o de SIDA, relación de una parte con el total, que es la proporción, ¿no?, a la cual pertenece, generalmente conocido como porcentaje. Esto tiene que ver con el porcentaje de niños nacidos con bajo peso, porcentaje de niños nacidos con madres con SARS-CoV-2, digamos, ¿sí?, con el coronavirus SARS-CoV-2. La tasa significa el número de veces que se presenta un hecho cualquiera en la población en un área determinada durante un tiempo determinado, es decir, contribuye a medir la magnitud del riesgo y a hacer comparaciones. La medida más común para la cuantificación es tasa de mortalidad por desnutrición, por ejemplo. Los tipos de tasas: tenemos tasas crudas, que se calcula con respecto a la población general, tasa cruda de mortalidad general, y las tasas específicas, que se calculan según la característica de la población. Tasa de mortalidad por edad, tasa de mortalidad por causas. Y las medidas de frecuencia de la enfermedad tienen que ver con la incidencia y la prevalencia. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de casos nuevos de una enfermedad que se produce durante un periodo especificado en una población con riesgo de sufrir la enfermedad. Y ahí vemos en el procedimiento que tenemos la población definida, la línea de base, con la enfermedad, sin la enfermedad, y que presentan la enfermedad son los casos incidentes o los casos nuevos. Mientras que la prevalencia son los números de personas afectadas presentes en la población en un momento específico entre el número de personas en la población en ese momento. Y ahí vemos como en el procedimiento de la línea de base, la población definida, digamos así, vemos que están los que no tienen la enfermedad y los que tienen la enfermedad, que son los casos prevalentes o existentes. Y de ahí tenemos la prevalencia puntual, que es la prevalencia de la enfermedad en un momento determinado o dado, mientras que la prevalencia de periodo es la frecuencia de una enfermedad o condición existente durante un lazo definido. Y ahí vemos en estos 4 gráficos, la relación entre la incidencia y la prevalencia, en donde tenemos una línea de base para la prevalencia, con un incremento de la misma a partir de casos incidentes, con una disminución a partir de la línea base de prevalencia, con muerte y curas, y un equilibrio de la misma con los casos nuevos que van apareciendo y con los casos que se van curando, va haciendo. Y dentro de los casos y acá tenemos la incidencia tomada en la figura esta de casos de enfermedades respiratorias en un mes, digamos así, en donde vemos que el total de casos en el mes de septiembre son 12, la prevalencia del periodo son 19, mientras que la prevalencia puntual son estos 6. Y para terminar, digamos, con esta unidad, y nos vamos a ver en la primera semana de agosto, nuevamente, la estrategia de APS es una estrategia muy importante porque no solo en Argentina, sino en el mundo, es la estrategia que se usa como modo de poder tener acceso a la atención de la demanda que tenga la población, ¿no? Y tiene que ver con el enfoque de los derechos con la atención, que tiene 3 niveles de análisis, de lo cual el micro es el que incide directamente en el trabajo en equipo, y que no sería posible sin la existencia de los 2 anteriores: el nivel macro, que establece las reglas que inciden en el cumplimiento del derecho a salud, tales como los derechos al acceso, la cobertura y el financiamiento; el nivel intermedio, que es la implementación de los mecanismos operativos para garantizar la participación social, la comunicación e información de la población, la intersectorialidad, entre otros; y el nivel micro, que interacciona el equipo de salud con la población, con su problemática, ¿no? Constituye el más importante de los 3, porque de alguna manera la intervención con fines de transformar la concepción tradicional con la cual presentan los servicios de salud, es decir, transformar a los usuarios en sujetos de derecho, digamos, transformar a las personas que van a los servicios público-privados en personas con derechos
a recibir la atención que los mismos tienen por solamente asistir al lugar, ¿no? Y por todo lo dicho entendemos que entonces que la democracia real y participativa es aquella que siempre tiene una construcción social. Los ciudadanos tenemos el derecho de decidir con autonomía, no solo en el instante a votar, sino también a lo que haga nuestro derecho a una vida digna. Es parte del trabajo diario de la salud de la población, crear las condiciones tanto que para todos puedan decidir acerca de la salud por autonomía, como para que no existan barreras de acceso al mismo. Para esto último, las barreras de acceso, en algunas cuestiones, dependen también de lo que nosotros podamos hacer desde nuestro lugar que nos toca en este momento poder tener, y en este caso ustedes que están terminando, y el año que viene van a tener el título de médicas y de médicos, contribuir justamente a que haya cada vez menos barreras de acceso a la atención. Así que bueno, no sé si ustedes quieren mencionar algo, preguntar algo, tienen alguna duda, quieren decir alguna cuestión relacionada con la unidad 1. No, profe, no hay dudas. Bueno, yo lo que les voy a pedir